Una pequeña aclaración, lo que estás a punto de ver es solamente un extracto de un seminario de una conferencia sobre grafos que di de forma privada para las personas que adquirieron mi libro. Esto no es ni siquiera el 25% de la conferencia completa, es solamente un pequeño extracto de todo lo que se vio en esta conferencia, donde fuimos desde el inicio de qué son los grafos, ejemplos bastante prácticos y cómo utilizarlos en código. Pero la conferencia completa solamente está accesible para las personas que ya adquirieron mi libro. Aún así, esto no significa que tú no puedas acceder a la conferencia completa, aún estás a tiempo de hacerlo si vas al link de la descripción y adquieres mi libro en los próximos días. Además del libro, te llegará una dirección para poder ver este seminario completo, así que te recomiendo hacerlo, te dejo con el video. Ahora, ya vimos un montón de ejemplos súper interesantes, súper excelentes de cosas súper curiosas que podemos hacer con grafos, pero ahora mucha gente debe estarse preguntando, pero ¿qué ejemplos prácticos, qué ejemplos de la vida real, qué empresas están utilizando grafos realmente y para qué lo están haciendo? Pues bien, ahora voy a presentarles una serie de empresas que utilizan grafos de forma cotidiana para problemas reales que probablemente tú utilizas todo el tiempo y por tanto utilizas grafos todo el tiempo. Primero, Google. Aquí me gustaría plantear una pregunta. ¿Por qué Google es el buscador más importante de todos los que existen? ¿Por qué es el número uno? Pues la respuesta es bastante sencilla. Por su algoritmo de PageRank. Este algoritmo diseñado por Google básicamente lo que hace es determinar la importancia de cada página para saber cuál tiene que poner primero en el buscador, dependiendo de cuántas conexiones o relaciones existe entre esa página y otras páginas o la misma página en sí mismo. Ese grafo se vería de alguna forma más o menos así. Este número viene a representar la importancia de cada página, o sea, cuántas otras páginas hacen referencia a esa página, y los nodos vendrían a ser las páginas, y las aristas vendrían a ser las conexiones entre esa página con otras páginas. Por ejemplo, esta página tiene este montón de conexiones, esta tiene estas conexiones, etc. Por tanto, los grafos o los nodos más grandes vendrían a ser páginas más importantes y por tanto páginas que el algoritmo de PageRank determina que tendrían que estar primero en la posición de búsqueda. Y este algoritmo es sumamente eficiente y sumamente funcional y es el causante de que Google pues, sea el buscador más utilizado desde hace muchos años. Otro ejemplo, Meta. Meta usa grafos para calcular los amigos en común, seguidores y recomendaciones de contenidos. O sea, para tres cosas. El ejemplo más fácil, para amigos en común. Probablemente si has utilizado Facebook, te habrás dado cuenta de que cuando ya tienes una serie de amigos y vas bajando por la sección de Facebook, te encuentras con una sección llamada personas que quizás conozcas. ¿No te has preguntado acaso cómo es posible que Facebook sepa cuáles son las personas que quizás podrías conocer? Pues eso lo hace mediante relaciones de grafos y lo determina de una forma bastante similar a lo que teníamos por aquí. Básicamente, tú tienes conexión con tus amigos, pero tus amigos tienen conexión con otras personas que tú no conoces. Sin embargo, al tener esa relación interconectada, podría ser que tú también conozcas a esas personas o tal vez puedas querer conocerlas porque ya tienen amigos en común. Básicamente funciona de esa forma. Pero no solamente utiliza para las conexiones entre personas, sino también para mostrar números como por ejemplo los seguidores. En Instagram los seguidores se identifican mediante las conexiones que tengan por sus grafos. O sea, si yo mostrara mi cuenta de Instagram y todas las personas que me siguen dibujaran un grafo haciendo una relación entre mí y las personas que me siguen, prácticamente el grado que yo tenga, o sea, la cantidad de conexiones que tiene mi nodo con el resto de personas que me siguen, pues ese vendría a ser el número que se muestra en la interfaz de Instagram. O sea, mi grado, el número de aristas que están conectados a mi nodo, vendría a ser el número de seguidores. Pero no solamente eso, es que hay más cosas. El algoritmo de recomendación de redes sociales, no solamente de Meta, creo que TikTok también lo hace, se basa en grafos. Este es un algoritmo bastante complejo, bastante difícil de diseccionar, pero que una red social te recomiende ciertos contenidos se debe a que usuarios similares a ti interactuaron de forma positiva con ese contenido. O sea, si a ti te sale un video, significa que personas similares a ti les gustó ese video y es probable que a ti también te guste. ¿Y eso cómo se determina? Pues se determina mediante grafos, haciendo una relación de personas que tengan características, nombres, contextos, localizaciones, seguidores, cualquier dato que pueda ser relevante para mantener esa similitud y se analiza a estas personas cómo reaccionan ante los contenidos. Esto también se hace una relación de un grafo. Se dice, este tipo de personas, mediante este tipo de contenidos, relacionan de esta forma y se va haciendo las conexiones. Y así se puede más o menos determinar qué tipo de videos podría salirte a ti en tu recomendación y qué videos podrían gustarte también. Porque evidentemente a las redes sociales lo que les interesa es que tú te quedes la mayor cantidad de tiempo posible en su aplicación y para que eso sea posible, el algoritmo de recomendación tiene que ser lo más fiel, lo más factible posible para que te recomiende cosas que definitivamente te puedan gustar. Siguiendo justamente con el punto anterior de la recomendación, de mantener el tiempo de retención en la aplicación, pues Netflix hace algo muy similar. Bueno,
básicamente hace lo mismo, que vendría a ser un algoritmo de recomendación, pero para las series y películas en relación a los gustos similares que tengas con otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Netflix analiza tu perfil, analiza los gustos que puedes tener, analiza cuánto tiempo te quedas viendo cierta serie, cuánto tiempo saltas de cada capítulo, cuánto tiempo le dedicas al día a ver Netflix, para ir determinando más o menos cómo es tu perfil. Luego hace un grafo para relacionar personas que tengan un perfil similar al tuyo, y luego hace otro grafo donde relaciona a las personas similares a ti con los gustos de películas y series que tienen. Dicho de otra forma, si personas que son similares a ti, al menos lo que eso signifique para Netflix, les gusta mucho Breaking Bad, les gusta mucho, no sé, alguna serie de Netflix, probablemente a ti te la recomiende para que la puedas ver, porque sus datos lo que le están diciendo es que esa serie es muy popular entre personas como tú, y por tanto es muy probable que a ti también te pueda gustar esa misma serie. Y de nuevo, esto se hace mediante grafos, se hace mediante relaciones, mediante nodos, aristas, pesos y grados. Otro ejemplo muy interesante, Spotify. Si has navegado por Spotify, te habrás encontrado con esto que son prácticamente playlists personalizadas para cada usuario, basado en los artistas y las canciones y los géneros que escucha ese usuario. Pues eso también se vendría a hacer mediante un grafo y sería una relación entre los géneros, los artistas y los usuarios que escuchen esos artistas. O sea, si yo escucho demasiado un artista y hay otras personas que también escuchan ese artista, mi lista de reproducción se va a basar en la relación que existe entre los artistas que yo escucho y los otros artistas que escuchan otros usuarios similares a mí. Dicho de otra forma, si yo escucho a Michael Jackson y hay un usuario B que también escucha a Michael Jackson, esta lista de reproducción se va a basar no solamente en Michael Jackson, sino también en lo que escucha el usuario B, porque es probable que si el usuario B le gusta a Michael Jackson igual que a mí, los otros gustos que tenga esta persona quizás también me gusten a mí. Y eso también se representa mediante grafos, porque recordemos, todos estos datos que estamos dando, todos estos algoritmos de recomendación, algoritmos de construcción, se basan en relacionar similitudes entre varios usuarios, se basan en relacionar gustos entre varios usuarios, y como determinamos al principio, cualquier tipo de relación se puede representar mediante un grafo. Y ya sería el último ejemplo, creo que es el ejemplo más básico, más dicho, cuando hablamos sobre grafos, y vendría a ser el ejemplo de Uber, o bueno, cualquier empresa que tenga un sistema de transporte. Uber usa grafos para calcular las rutas de transporte y gestionar las rutas de aprendizaje en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, si yo empiezo en este punto y quiero llegar a este punto, yo puedo relacionar la ruta de llegada con un grafo, siendo mi parte de inicio y la parte final los nodos, el camino a llegar las aristas. ¿Y qué pasa? Que para llegar de aquí a acá tengo un montón de aristas que pueden llegar. Pero esta es la que escoge Uber porque se supone mediante el algoritmo que es la más óptima, pero podría llegar por acá, hacer una vuelta por acá, podría irme por acá, dar una vuelta por acá. Pero ¿por qué escoge este camino en otros? Porque según el algoritmo de Uber, pues este camino es el más óptimo, el más rápido, el que tiene menor congestión de otros carros, etc. Y el grafo vendría a verse algo más o menos así. En este caso, se conecta bastante entre el conductor y el cliente que quiere contactar a ese conductor. ¿Por qué? Porque dependiendo de la ubicación geográfica que tenga el conductor y que tenga el cliente, pues la mejor ruta posible se determina mediante lo más cercano que esté uno de otro. Por tanto, el grafo se construye mediante todos los usuarios y todos los conductores que estén cerca para poder escoger el mejor posible. Ahora, esta ruta de poder saber cuál es el camino más corto, el más óptimo, es un algoritmo muy complejo que ha llevado mucho tiempo de estudiar y no se ha llegado a una, digamos, solución absoluta. Se ha llegado a soluciones muy buenas, muy cercanas, pero no hay una solución absoluta todavía. Eso es lo que se llama el problema del viajante y es un problema bastante común.